Buenos días, soy Jimmy Lepping, psicólogo y estadístico con más de 15 años de experiencia en la investigación e innovación en temas de educación y formación. Y en este vídeo explico a través de un ejemplo el concepto de la evaluación secuencial como herramienta para aumentar la eficiencia de nuestros programas en educación, psicología, medicina u otros campos. Y cuando utilizo el término evaluación en este contexto me refiero a la palabra assessment en inglés, porque es que en inglés la palabra evaluation se suele asociar más con el tema de la evaluación de programas, mientras para la evaluación de conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y actividades de candidatos o de equipos de candidatos se suele utilizar la palabra assessment. Aquí se ve la manera típica de evaluar conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y actividades en la gran mayoría de programas en muchos campos en todo el mundo. Por ejemplo, imagínese que aquí se trata de la examinación de 3 temas principales en el primer año de grado de psicología, donde hay un examen regular en el que deben participar todos los estudiantes y en el mismo año académico una segunda oportunidad para los estudiantes que no aprueban la primera vez. Y los estudiantes que en la segunda ronda tampoco logran aprobar, pues hay 2 ocasiones más para ellos en el siguiente año académico. Esta es una manera de evaluar bastante completa, pero también por varias razones poco eficiente. Porque primero, cuando estudiamos los rendimientos de los estudiantes en cada tema, lo normal es que detectamos una tendencia de correlaciones positivas entre temas. Esto tiene sentido porque aunque diferentes exámenes se orientan a diferentes temas, estos temas suelen tener algunos contenidos en común o suelen necesitar conocimientos, habilidades o competencias comunes. Y la cuestión que surge entonces es si de verdad necesitamos 3 exámenes completos para cada tema para todos los estudiantes. Luego, dentro de cada tema también hay una tendencia de una autocorrelación entre distintas ocasiones. Por ejemplo, en un programa de medicina en el que hay exámenes clínicos objetivos y estructurados o ECOES en 4 años del programa, suele haber una correlación positiva entre el rendimiento de los estudiantes entre ocasiones y sobre todo entre ocasiones consecutivas. Esto es importante porque implica que es poco probable de que un estudiante que muestra un rendimiento pobre en una ocasión muestre un rendimiento excelente en otra ocasión o al revés. Aunque cada estación dentro de un examen se dirige a una situación distinta, un buen rendimiento en una estación requiere una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. Y entonces, donde hay carencias en este sentido, pues probablemente esto resultará en un rendimiento por debajo del nivel deseado. Y esta explicación que acabo de dar no solo aplica a exámenes en distintos momentos en el tiempo, sino también a partes de una examinación en el mismo tiempo. Con los avances en la investigación científica sobre temas de evaluación y también los avances de la tecnología para la evaluación, estamos cada vez más capaces de recoger grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de nuestros estudiantes o profesionales también en momentos dados y también a lo largo del tiempo. En el centro donde trabajo actualmente, por ejemplo, el Hospital Virtual Valdecilla en Santander, Cantabria, España, estamos utilizando juegos de realidad virtual como parte del entrenamiento de residentes y profesionales. Y estos juegos también se pueden utilizar para la evaluación del rendimiento individual y el rendimiento en equipo.
Y empresas como Coding ofrecen soluciones tecnológicas para grabar el rendimiento en este y otros tipos de actividades, con el interés de recoger grandes cantidades de datos y analizar estas cantidades de datos sistemáticamente para convertir todo esto en información útil. Ayer, por ejemplo, Coding organizó el segundo encuentro internacional en Big Data en simulación y salud, donde hablamos de este tema de cómo invertir las cantidades de datos cada vez más grandes en información que sea útil para tomar decisiones importantes sobre, por un lado, nuestros programas y por otro lado, el rendimiento de candidatos bajo evaluación o en otras ocasiones, pues variables importantes de pacientes o clientes. Y un tema clave que surgió en varias charlas en este encuentro en Big Data fue la eficiencia o cómo podemos cumplir los mismos objetivos con menos recursos o de un modo más fácil. Y aquí entra el concepto de la evaluación secuencial. Sea un examen escrito o un examen más práctico, suele haber una variación bastante amplia en niveles de competencia entre candidatos. Con algunos candidatos ya se ve pronto que están claramente por encima del estándar o nivel deseado, o al menos están al nivel deseado, mientras otros candidatos se encuentran en un nivel evidentemente por debajo del estándar y bueno, una parte de la cohorte de candidatos evaluados está al límite, que es decir, casi al nivel deseado, pero con pequeñas deficiencias. Ahora mismo estamos en casi todo el mundo utilizando los mismos recursos de evaluación para todos los candidatos, como si fuera necesario tener la misma cantidad de examinación para todos los niveles de competencia. Pero para 3 o al menos 2 de los 4 candidatos que se ven aquí, no necesitamos tanta información. En vez de pensar en un examen como un solo bloque para todos, podemos dividir el examen en 2 mitades de un nivel de dificultad parecido y de tal manera que la validez de cada mitad del examen también siga siendo bien. Y bueno, con el candidato A, que está en un nivel pues parecido a la excelencia, pues vemos un rendimiento claramente por encima del estándar en cada mitad. Y aunque el rendimiento del candidato B es un poco inferior al rendimiento del candidato A, también este candidato B está al menos al nivel deseado en cada mitad. Y luego el candidato D está claramente por debajo del estándar en cada mitad y el único candidato donde hay alguna duda es el candidato C. El candidato C es el tipo de candidato al límite o como en inglés se llama borderline. En un examen de EQE en medicina, por ejemplo, un rendimiento al límite o borderline es un rendimiento casi al nivel deseado, pero con pequeñas deficiencias que en una situación real no tendrían ninguna consecuencia grave para la atención al paciente. Y si pensamos en 2 mitades secuenciales en vez de un bloque de examen igual para todos, podemos ahorrar considerablemente en los recursos necesarios para la evaluación. Primero, como los candidatos A y B ya en la primera mitad muestran un rendimiento por encima del estándar, aprueban el examen aquí y no necesitan la segunda mitad. Segundo, el candidato D, que por la razón que sea en la primera mitad ya claramente no llega ni cerca del nivel deseado, mejor se prepara bien para la próxima ocasión del examen en vez de completar la segunda mitad que muy probablemente no va a poder compensar su actuación desastrosa en la primera mitad.
Por lo tanto, el único candidato que realmente necesita la segunda mitad es el candidato C, porque la primera mitad no deja claro si está o quizás no está al nivel deseado. Entonces, el candidato C tendrá que completar la segunda mitad también para que se pueda tomar una decisión más informativa y por lo tanto más precisa sobre el nivel actual de este candidato, una decisión entonces basada en las dos mitades del examen. Por lo tanto, en este ejemplo, en vez de 8 mitades de examinación, ¿no? 4 candidatos por 2 mitades, efectivamente se utiliza solo 5, que significa utilizar solo un 62,5% de los recursos que se utiliza en el diseño convencional, que es entonces una reducción de un 37,5% de recursos, que es bastante. Otra manera de entender este concepto es a través de pensar en una cohorte de 100 estudiantes en la que hay una distribución de niveles como presentada aquí. 10 de los estudiantes son excelentes o casi excelentes, 60 están en un nivel satisfactorio, 20 están al límite y 10 se encuentran claramente por debajo del estándar. El único grupo de este cohorte, entonces, que necesita las dos mitades del examen son los 20 estudiantes que están al límite. Los otros 80 estudiantes solo completan la primera mitad del examen. Y por lo tanto se necesitan solo el 60% de los recursos convencionales para la evaluación en este diseño secuencial. Por lo tanto, llegamos a una reducción de recursos de un 40%, que bueno, son dinero y tiempo que se pueden invertir en otros asuntos donde realmente hacen falta. Bueno, esto es todo para este vídeo, que espero que sea útil. Para cualquier comentario o sugerencia se puede dejar un comentario por debajo de este vídeo o contactarme a través de la dirección de correo electrónico lapicanalytics@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.